cuando nos enfrentamos al tema de la resurrección, estamos hablando del concepto central de nuestra fe. Es precisamente la resurrección de Jesús de Nazaret, efectuada por Dios en el poder del Espíritu Santo, lo que valida nuestra fe, lo que la certifica como una victoria sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas del pecado y sobre las fuerzas de la muerte. La doctrina de la resurrección de Jesús es importantísima. Es tan importante que el apóstol Pablo afirma que si Jesucristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15, del 13 al 17, versículos que dicen de la siguiente manera en la Reina Valera contemporánea: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. Este es un punto tan importante que el apóstol Pablo llega a decir que si la resurrección de Jesús fuera falsa, nosotros seríamos los más desdichados de todos los hombres. Fuéramos dignos de pena, fuéramos dignos de conmiseración. Y esto nos lleva a preguntar, ¿qué es la resurrección? Y esa pregunta cobra una pertinencia tremenda en esta generación, más que en cualquier otra generación de la historia del mundo. Porque hoy la medicina ha avanzado a tal punto que prácticamente todos nosotros conocemos a alguna persona cuyo corazón dejó de latir, y después de varios minutos, y a veces hasta después de media hora, y a veces hasta después de más de una hora, la persona vuelve a la vida. Hoy la medicina puede dar un shock eléctrico a una persona, o una serie de shocks eléctricos a otra persona, rutinariamente, y levantarla. Hace poco estuve en casa de una persona muy amada, que tiene una familiar que es una ancianita. Y ese día nada más, la señora fue resucitada 3 veces con shocks eléctricos. ¿De eso es que estamos hablando? Sencillamente de la resucitación de un cuerpo. Pues precisamente tiene que quedar claro que de eso no es que se trata la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no es que una persona llamó al 911 y vino la ambulancia y le dio un shock eléctrico y la persona comenzó a latir su corazón. Por el contrario, la resurrección de los muertos, según la menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, implica una transformación espiritual. Es una transformación espiritual. Y eso lo vemos en los versículos del 49 al 53, que dicen: no todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres, y otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces, y otro de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, porque la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así será también en la resurrección de los muertos. Los que se siembran en corrupción resucitarán en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la transformación de estos cuerpos
físicos, mortales nuestros, en cuerpos celestiales. De eso es que se trata. Es una transformación completa del ser humano, de manera que podamos vivir con Dios por siempre. Así como Jesucristo resucitó, nosotros también, las personas de fe, compartimos la esperanza de la resurrección. De acuerdo al mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, nosotros también seremos transformados por el poder de Dios, cuando así Dios lo disponga. Dicen los versículos 51 al 53 del capítulo 15 de Primera de Corintios de la siguiente manera. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Escucharon eso? Incorruptibles. Es un cuerpo que no se va a enfermar. Es un cuerpo que no tiene que volver a ser resucitado. Es un cuerpo cuya vida no depende de que un paramédico le dé un shock eléctrico. Y continúa la lectura diciendo: y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, la palabra del Señor nos indica que ustedes y yo tenemos la oportunidad, por medio de la fe, de participar de esa resurrección. Y al participar de esa resurrección, también participaremos de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas del pecado y sobre las fuerzas de la muerte. Y esa victoria no está pospuesta al final de los tiempos, no está pospuesta a el momento cuando el mundo acabe, sino que esa victoria comienza aquí y comienza ahora, aquí y ahora. Y por eso hoy ustedes y yo, como personas creyentes, podemos vivir libres de temor, libres de temor, libres de temor, porque Cristo ya venció. Amén. Lo que es más, podemos hasta irrumpir en alabanzas y cánticos a Dios y darle gracias a Dios, celebrando que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque cuando este cuerpo físico termine, tenemos la esperanza de que seremos transformados y revestidos de inmortalidad. Y por eso encontramos un texto hermosísimo en los versículos 54 al 57 de Primera de Corintios 15, que dicen: y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Qué frase más hermosa? La victoria va a devorar la muerte, como un animal salvaje devora un corderito. Y por eso el apóstol pregunta en un apóstrofe, hablándole directamente a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que le da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, este es un mensaje contundente, este es un mensaje claro, este es un mensaje necesario para la iglesia. La iglesia hoy celebra la Semana Santa y muy pronto, el próximo domingo, estaremos celebrando el domingo de Pascua de Resurrección. Y después de eso, por 50 días, hasta el día de Pentecostés, estaremos celebrando la temporada de la resurrección.
Pero más importante que la Semana Santa o que un día en específico o una temporada en específico, la iglesia se supone que todos los días viva en el poder de la resurrección de Jesucristo. Se supone que todos los días la iglesia viva en ese poder, sabiendo que la muerte ha perdido su poder sobre nosotros. Sabiendo que el pecado ha perdido su poder sobre nosotros. La iglesia vive gozosa y vive en esperanza. Y por eso la iglesia le grita al mundo que hay otra manera de vivir. La gente que no tiene fe, la gente que no tiene esperanza, sencillamente dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero nosotros tenemos una esperanza de gloria. Una esperanza de gloria que no avergüenza. Que no avergüenza. Una esperanza de gloria y de poder. Y nosotros por eso como iglesia celebramos la victoria de Cristo Jesús. No solamente en la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. El credo, en su estructura literaria, recalca la importancia de la resurrección de Jesús. En la porción central del credo encontramos 7 frases. Y si usted nota, la del medio, la cuarta, es la que habla de la resurrección. El texto dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted nota, hay un movimiento descendente, donde se habla de la pasión de Jesús, su muerte, su descenso a los infiernos, y llegamos al tema de la resurrección. Y a partir de eso encontramos un movimiento ascendente, donde se nos habla de que Jesús ascendió a los cielos, tomó su lugar a la diestra de Dios y que desde allí juzgará al mundo. En ese sentido, podemos ver esa doble vertiente, que aquel que se hizo ser humano subió a los cielos. Ese es precisamente el mismo movimiento que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, que les vuelvo a leer con amor, sabiendo que ahora lo entendemos un poquito mejor. ¿Qué dice ese himno a Cristo en Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En griego dice que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven el movimiento descendente? El Cristo que se despoja y llega a la cruz. Y de ahí comienza otro movimiento ascendente, donde el texto dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para decirlo de una manera más sencilla, la doctrina bíblica sobre Jesucristo, tanto en el credo como en la Sagrada Escritura, se puede resumir en 3 frases muy sencillas. Cristo vino, Cristo resucitó, Cristo volverá. Y esa es la base de nuestra esperanza. Esa es la base de nuestra esperanza cristiana. Creo, ustedes y yo creemos que Cristo Jesús resucitó, que venció a la muerte y que ahora vive en el poder de la resurrección. Y creemos que esa su victoria es nuestra, y que ustedes y yo ya no estamos sometidos, ya no vivimos
sometidos a los caprichos de la vida. Y si esa victoria es nuestra, lo único que nos resta entonces es ver el futuro con esperanza, sabiendo que Cristo Jesús está con nosotros. Y por eso hoy les llamo, hoy les exhorto, hoy les pido que usted se vea a sí mismo como un hombre o mujer que vive lleno de esperanza en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro.